Bien, buenos días con todos. Primero para agradecer a la sociedad a la cual pertenezco por la oportunidad que nos está brindando, aparte del equipo técnico de la Dirección de Inmunizaciones, para poder compartir con todas las colegas a nivel nacional el tema que nos apasiona. Yo creo que de enfermeras y enfermeros que venimos trabajando a lo largo de estos años en inmunizaciones. Bueno, yo voy a compartir con ustedes un tema que es muy complicado en un determinado momento, pero que yo creo que todos los enfermeros y enfermeras lo sabemos encaminar de tal forma que vamos cubriendo todas las dificultades que se van presentando y que más bien propiciando de que la gran mayoría de personas se vacunen. Bien, entonces el tema que me corresponde compartir con ustedes es la reticencia a la vacunación, un reto para los programas de inmunización. Eh, Como sabemos nosotros, a lo largo de los años, si bien es cierto, inmunizaciones ha repuntado, ha crecido en este tema, pero también tenemos muchas a los rechazos que no son aceptados por la comunidad, sobre todo aquellos que tienen muchos mitos y retos en relación a este tema, ¿no? Entonces, la reticencia se define como un rechazo o retraso en aceptar las vacunas, pese a la disponibilidad de los servicios de vacunación que se encuentran a lo largo y ancho de nuestro Perú. Juega un rol importante en la caída de las coberturas de vacunación, porque si bien es cierto, no se logra vacunar, vamos a tener apariciones de brotes en todo el mundo y especialmente en los países que tienen probablemente baja cobertura, ¿no? Este es un fenómeno complejo en el que intervienen factores tanto sociales como culturales, políticos y personales incluso, ¿no? Que de alguna manera impiden el contexto específico y así como del momento, que puede darse en un determinado momento y con el momento, lugar, incluso con algún tipo de vacuna. Entonces a todo eso nosotros llamamos la reticencia, que dificulta la vacunación en nuestro país, ¿no? Eh, También podemos mencionar que hay determinantes de la reticencia, ¿no? Que estos conllevan a muchas dificultades, como por ejemplo la confianza. La poca confianza en las vacunas y sus proveedores hace de que la mayor cantidad de población no acepte la vacunación. La complacencia, que es la percepción negativa del valor a la necesidad de las vacunas, ¿no? Y esto lo vemos a diario, ¿no? Que no aceptan la vacunación. Si bien es cierto, es un porcentaje mucho menor, pero de igual forma dificulta el accionar de las inmunizaciones en el país. Y la conveniencia, que es la falta de acceso fácil a la vacunación, sobre todo en las zonas muy dispersas de difícil acceso, que todavía es un problema para la población de poder acudir y poder utilizar las vacunas que se encuentran en los establecimientos de salud. A pesar de que nosotros tenemos más de 8.000 establecimientos de salud, no a todos los establecimientos por el acceso, sobre todo para las regiones del oriente, ¿no? Que es muy complicado, donde
la, las comunidades están muy alejadas unas de otras y no solamente, y además dificulta el tema de traslado, ¿no? Es difícil poder trasladarse incluso de una comunidad a otra para poder acceder a la vacunación. También nosotros hemos considerado que hay condiciones que atentan contra las coberturas de vacunación, ¿no? Una de las que ya hemos mencionado es el acceso, que es la capacidad de los individuos a poder acceder a las vacunas recomendadas, sobre todo aquellas vacunas que están en nuestro esquema de vacunación, que son completamente gratis, que cubren sobre 26 enfermedades, pero como mencionábamos, tanto en la costa, sierra y selva es difícil todavía el acceso. Cada vez consideramos que es menos, pero igual es un problema para las inmunizaciones, ¿no? Luego tenemos la asequibilidad, que es la capacidad de los individuos para afrontar gastos de vacunación, tanto en los términos de costos financieros como no financieros, como por ejemplo el tiempo, ¿no? Si bien es cierto, en nuestro esquema de vacunación se ofrece las vacunas completamente gratis, pero también ustedes saben de que hay vacunas que no están insertadas en nuestro esquema y que se ofrecen de forma privada. Estas tienen un costo que probablemente sea muy complicado para algunas personas porque no cuentan con el dinero, para otras no, porque pueden tener la facilidad de tener el dinero y poder acceder a estas vacunas. Pero en estos últimos tiempos y frente al problema que nosotros ahorita nos ubicamos, estamos viendo que la necesidad de las personas es muy compleja para el tema de vacunación, y hay un grupo muy considerable de ellas que están accediendo a la vacunación de manera privada, ¿no? Porque sabemos de que los establecimientos de salud en su gran mayoría están dedicados al tema de COVID-19, y los servicios de inmunizaciones están todavía suspendidos, aunque se vienen activando paulatinamente, pero esta condición ahorita la vemos en el país, ¿no? Sobre todo acá en Lima. La conciencia, que es el grado en que las personas tienen conocimiento de la necesidad y de la disponibilidad de las vacunas recomendadas, así como sus riesgos y sus beneficios, ¿no? Bueno, ese es un tema que, si bien es cierto, es abordado a lo largo de todos los años que venimos trabajando en inmunizaciones, pero sin embargo todavía tenemos muchas dificultades porque no todos aceptan buenamente la vacuna para sus hijos, familiares, sobrinos, padres, abuelos, pero porque todavía existen los contravacunas que nos dificultan y más apuntan a propiciar y a difundir el riesgo de la vacuna y no el beneficio que nosotros tenemos de ella, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de trabajar como trabajadores de salud. La aceptación, que es el grado en que los individuos aceptan, cuestionando, rechazando la vacunación. Lo que venimos haciendo inmunizaciones desde hace muchos años, vemos de que esto es ya relativo, ¿no? La gran mayoría está aceptando la vacunación, y prueba de ello es de que en estos momentos lo estamos visualizando, ¿no? La gran mayoría de padres de familia, de familiares, están más bien ansiosos de que sus familiares se vacunen, y están incluso accediendo a toda la indicación que esté dando el Ministerio de Salud, pero sin embargo todavía en algunos establecimientos en estos momentos se está posponiendo la vacunación porque se entiende que se está atendiendo, valga la redundancia, el tema del COVID-19, ¿no? La motivación, que es el grado en que los individuos se encuentran frente a una actitud positiva a la vacunación, y esto lo vemos pasado con el barrido nacional que hemos tenido, donde han accedido a la vacunación de manera positiva y con una actitud también en ese sentido, ¿no? Pero también asimismo hay influencias contextuales relacionadas con la vacunación. Y en relación a las influencias contextuales, podemos decir que surgen por factores históricos, socioculturales, ambientales, de las propias instituciones de salud, de los temas que están relacionados con la política y con la economía, ¿no? También tenemos las influencias individuales y grupales,
que no vienen a hacer otra cosa que la percepción personal o influencias sociales y la mirada que se tiene en relación al entorno en que se está ejecutando las actividades. Y finalmente los problemas específicos con las vacunas y la vacunación propia, ¿no? Que están relacionados directamente con como ya se ha mencionado, con la vacunación y las vacunas, ¿no? En relación a las influencias contextuales, bueno, aquí interviene mucho el tema de la comunidad y los medios, sobre todo los líderes y los movimientos pro o antivacunas, ¿no? Además de las influencias históricas que nosotros podamos tener a lo largo que estamos trabajando en el tema de inmunizaciones. Igualmente también hay influencias religiosas, culturales, de género y socioeconómicas, ¿no? Todos estos intervienen de tal forma que pueden ser positivos o negativos para la vacunación. De igual manera también hay barreras geográficas, por lo mismo que nosotros podemos evidenciar en nuestro país, y además hay la percepción de la industria farmacéutica, que de igual manera es un tema económico y finalmente hasta puede haber una combinación entre económicos y políticos que pueden apuntar a que las inmunizaciones se ejecuten normalmente o simplemente pueden hacer de que éstas tengan dificultades. Y en relación a las influencias individuales y grupales, bueno, aquí se agrupan todas las experiencias personales, las familiares y de la comunidad, de la percepción que tienen de las vacunas y la vacunación, ¿no? Además, se suman las creencias sobre la salud y la prevención, que tiene que ver mucho y toma mucha fuerza en lo que la comunidad o la población piense, sienta en relación a la vacunación, para que ésta pueda ser una influencia positiva o negativa en la comunidad y en los determinados, en la determinada jurisdicción de un establecimiento de salud. El conocimiento y la conciencia que pueda tener incluso los individuos en relación a las vacunas y a la propia vacunación, ¿no? La confianza con el equipo de salud, sobre todo. Esto marca un precedente muy, muy importante en relación a una determinada comunidad. La confianza que la población pueda tener del equipo de salud suma mucho para que nuestros niños, adolescentes, adultos y adultos mayores puedan ser vacunados. Porque si existe un rechazo al propio equipo de salud de la comunidad, bueno, se va a ver mermado el tema de la vacunación en la comunidad, en el distrito, en el anexo, de tal manera que esto se vea reflejado en las coberturas de vacunación. Y más allá de las coberturas de vacunación, se va a ver que no estamos inmunizando a la población, ¿no? Y finalmente la inmunización como una norma, no como una necesidad. O sea, nosotros queremos que los individuos, tanto individuales como grupales, vean las inmunizaciones como una necesidad que tiene la población de poder mejorar su salud, no como una norma, una imposición. O sea, queremos de que ellos propicien el acceso a la vacunación sin ningún tipo de obligación o sin ningún tipo de normatividad que les exija que ellos puedan acceder. Bueno, estamos trabajando en este tema, probablemente se mejore, pero esperamos que con el tema de la emergencia que estamos ahorita pasando, probablemente nos traigan muchas lecciones que nos puedan, positivas, que nos puedan ayudar en este tema y toda la población apunte más a mejorar su salud y a poder acceder a los servicios de salud que tenemos en el país, ¿no? Y en relación a los problemas específicos con la vacunación y las vacunas, debemos de mencionar que todavía en la población más mide el tema del riesgo que el beneficio propio, ¿no? De repente por las evidencias que se puedan presentar, siendo estas incluso negativas, pero marca un precedente en la población, ¿no? Luego tenemos la introducción de nuevas vacunas o de fórmulas o recomendaciones de una vacuna ya existente. Bueno, nosotros en nuestro esquema hemos incluido desde el año pasado la vacuna de neumococo para el adulto mayor, además la vacuna para las gestantes, de tal manera que estas son vacunas nuevas que se han introducido y que están siendo aceptadas por la comunidad. El modo de transmisión de las vacunas también marca un precedente en relación a
a la atención que se puede estar brindando a la población, porque de hecho que si se produce un ESAVI o un error programático, es lo que más se va a difundir, y eso nos traería problemas para la comunidad. Pero de igual forma se está mejorando este tema, no tenemos reportes de errores muy marcados, de errores programáticos a la vacunación. ESAVIs no hemos tenido a lo largo de este periodo, pero igual seguimos insistiendo en el tema de la capacitación con el personal de salud. El diseño de los programas de vacunación, que no es otra cosa que los programas de rutinas o de campañas masivas. Bueno, nosotros ya lo hemos visto, hemos vivido el año pasado una campaña muy masiva en relación al barrido que hemos tenido, y hemos tenido muy buena aceptación, ¿no? Y la confiabilidad de las fuentes de las vacunas y del equipo. Eso también se ve visualizado en el trabajo que vienen ejecutando el nivel operativo, ¿no? Las enfermeras y enfermeros que trabajan en la costa, sierra y selva del país. El esquema de vacunación, que nosotros tenemos un esquema de vacunación muy completo, con 17 vacunas que cubren sobre 26 enfermedades, y en relación al costo, para nosotros es completamente gratis, salvo que vayan a un vacunatorio privado, y que estas sí pues tienen un costo, ¿no? En relación al espectro de la aceptación de la vacunación, miren, hay un estudio que se ejecutó en el año 2012 en Italia exactamente, y nos dice cuál es el espectro de la aceptación de la vacunación. Y finalmente aterriza en el siguiente resultado, ¿no? Nos dicen que el 80% de la población acepta todas las vacunas, pero sin embargo todavía existen dudas y preocupaciones en relación a la propia vacuna y la vacunación que se ejecuta. Además existen dudas y preocupaciones en este estudio que se hizo, pero en menor proporción. También existen dudas en la vacunación en relación al tiempo que se ejecutan estas mismas, ¿no? Y de toda la población muestrada en relación a este estudio, se determinó, o el resultado fue que el 80% aceptan todas las vacunas. Pero sin embargo, en el tema de la reticencia todavía existen ciertos porcentajes de no aceptación a la vacunación. Se niegan, que incluso es menor al 1%, rehúsan la vacunación en un porcentaje de 2 al 3%. Hay un buen número que acepta, y algunos rechazan la vacunación. Y finalmente hay un porcentaje que dudan y tienen mucha preocupación en relación a la vacuna y a la propia vacunación. Pero sin embargo hay que darle un abordaje en relación al equipo de salud, ¿no? Y aquí básicamente tenemos que mencionar cuatro aspectos. El primero, que son piezas claves, que el personal de salud es pieza clave para brindar información acerca de las enfermedades inmunoprevenibles y las vacunas en toda la población. Donde nos ubiquemos, estemos en una jurisdicción que corresponde a un centro, un puesto de salud, un centro materno-infantil o un hospital. O en la propia comunidad, siendo parte de nuestra propia comunidad. Especialmente para los padres que más dudan sobre la seguridad y eficacia de la vacuna, ¿no? Esto yo creo que es una tarea de todo el personal de salud, que tenemos que trabajar en este tema de tal forma que la mayor cantidad de población acepte la vacunación. Y para eso están los profesionales de la salud. Cuando los padres reciben información, son los pediatras tienen menos preocupación en relación a incluso a la información que nosotros podamos tener de libros, de internet, ¿no? Si reciben la información de los pediatras o de los médicos, digamos que la gran mayoría de población acepta la información de ellos, ¿no? Probablemente sea el porcentaje mucho mayor en relación a otros profesionales de la salud. En otras palabras, creen más en la información que le brinda el médico pediatra, sobre todo en relación a las vacunas, de la información de las vacunas que se tenga, ¿no? Entonces, esta información permite que los padres probablemente no rechacen la vacunación o rehúsen la vacunación o las vacunas, y que en un determinado momento cambien de opinión. Si el médico probablemente le dice que esta vacuna es válida, que es buena para la salud del niño, que lo va a proteger contra tales y cuales enfermedades, ellos cambien de opinión y acepten la vacunación. Entonces volvemos a insistir que en el tema de
del abordaje, los profesionales de la salud tienen una participación muy importante. Pero no obstante, hay numerosos estudios que demuestran que muchas veces los mismos profesionales están inseguros o preocupados por la seguridad de las vacunas. Y esto lo hemos visto, incluso lo hemos visto el año pasado con el barrio, ¿no? Que, cuando la brigada y tocaba la puerta del domicilio donde se encontraban los niños para la vacunación, o para la vacuna que estábamos ofertando, eh, hay un buen porcentaje incluso de profesionales de la salud que no aceptaban la vacunación, y finalmente solo nos decían que los niños ya estaban vacunados, que ya se habían vacunado o que habían sido vacunados por sus médicos, o que habían sido vacunados en el salud o en el privado, ¿no? Entonces todavía el personal de salud demuestra un rechazo a las vacunas, ¿no? Y a esto se agrega la escasez del tiempo para el diálogo acerca de la prevención durante la consulta que se pueda tener ya en una actividad intramural, ¿no? La suma de estos y otras situaciones hace poco probable el éxito de cualquier estrategia que nosotros podamos utilizar en los programas de inmunización. Y finalmente tendríamos que decir que los profesionales de salud, hay que mejorar la comunicación e información, hay que establecer un diálogo más frecuente con la comunidad, y hay que tener actitud disponible y dispuesta para poder abordar todo este tema con la comunidad. Pero existen algunos mitos en relación a la vacunación y a la vacuna, ¿no? Como por ejemplo que las vacunas conllevan algunos efectos secundarios y nocivos y de largo plazo que, aunque no se conocen, más aún la vacunación puede ser mortal, ¿no? Es lo que los antivacunas propician a lo largo de la información que pueden estar divulgando. De igual manera dicen que la gripe es solo una molestia y la vacuna no es muy eficaz. Me vacuné y me dio gripe, y me puse incluso la misma vacuna. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dicen los que rehúsan a la vacunación, ¿no? Luego hay un mito que está relacionado a que hay varias enfermedades para las cuales hay vacunas y están prácticamente erradicadas y que no tiene sentido que se vacunen. Las enfermedades de la infancia para las que hay vacunas son algo inevitable en la vida, o sea, dice que así se apliquen la vacuna o no, igualito les va a dar la enfermedad. Es mejor la inmunización por la enfermedad que por la vacuna. O sea, ellos dicen que si le da la enfermedad, no necesitan, ya están inmunizados de forma natural, de tal manera que no necesitan ninguna vacuna. Otro grupo nos señala o nos indica o reporta el mito que está relacionado a la vacuna combinada contra la difteria, el tétano y la tosferina, así como la vacuna antipoliomielítica, ¿no? Que pueden provocar el síndrome de muerte súbita del lactante. Nosotros sabemos que eso no se da, que es una consecuencia probablemente del manejo que le da la madre exactamente en la vivienda al niño, pero y que además este es un grupo muy susceptible de poder presentar muerte súbita, sobre todo en el lactante, pero sin embargo están relacionándolo con un mito. Y finalmente la administración simultánea, además de una vacuna que puede aumentar en los niños el riesgo de afectar y presentar efectos nocivos para ellos, ¿no? Esos son básicamente, además de otros mitos que nosotros podamos conocer. Hay factores que están influyendo también en este tema, ¿no? Por otra parte, las actitudes hacia la vacunación pueden verse como un continuo problema que oscila entre la completa aceptación y el rechazo total a todas las vacunas, que influyen sobre todo en la conducta de las personas, ¿no? Y aquí estamos hablando de los factores contextuales, los factores individuales que ya los hemos mencionado, y los factores grupales. Pero el tema es mucho más complejo todavía si es que la población no tiene claro, no está informada y no tiene la buena disponibilidad o la disposición para poder aplicar las vacunas. Pero ¿cómo es que afectan la comunicación y los medios en este tema, ¿no? Y aquí es una suerte de que se presentan muchas aristas en este tema, ¿no? Desde el contexto contextual, desde el individual y desde los problemas específicos de la propia vacunación y la vacuna. Tenemos, ya lo hemos venido mencionando, y podemos concluir que en el tema contextual, cómo es que afecta la parte religiosa, la cultural,
y la socioeconómica, ¿no? Además que se suma el tema, el tema político y de las decisiones políticas propias que puede tomar un determinado país, ¿no? Hay problemas en relación a las barreras geográficas, a la percepción de la industria farmacéutica de la que ya habíamos mencionado, y todo ello, si no es bien abordado, dificulta más bien el tema sobre todo en los países, y especialmente si nos ubicamos en nuestro país, bueno, pues hay muchas dificultades y nosotros ya lo hemos vivido a lo largo del tiempo que venimos trabajando en una organización. Pero hay preguntas que nosotros mismos debemos de hacernos y que surgen a raíz de toda esta problemática, ¿no? Cuando nosotros atendemos a una determinada población, nos preguntamos si a estas familias les interesa vacunarse. Probablemente sea así, probablemente sea no, probablemente exista un porcentaje mucho mayor o menor de la percepción que nosotros tengamos en el tema de la vacunación en la comunidad o en la jurisdicción que estamos trabajando. Nos preguntamos también si hay algún tipo de información que solo se tenga del calendario de vacunación, ¿no? Y que esto dificulte probablemente, porque si esta información no es muy puntual en relación al esquema de vacunación, mal haríamos en decir que toda nuestra comunidad de mi determinada jurisdicción conozca el tema del calendario de vacunación. Va a depender mucho del personal de salud que se difunda este esquema de vacunación nacional que nosotros tenemos, con vacunas que son completamente gratis y que son accesibles a la población. Otra de las preguntas sería, ¿cuál sería la mejor vacuna para aplicar? O sea, nosotros no sabemos exactamente sabemos que la vacuna que nosotros ofrecemos son vacunas de calidad, que las compramos a través de OPS, a través del fondo rotatorio, que se acceden fácilmente a esto. Nos permite un poco abaratar costos y poder tener un esquema como el que tenemos actualmente, ¿no? Pero sin embargo, la población se pregunta eso, ¿no? Y nosotros también, la población creerá que nuestras vacunas son las mejores. Eso tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, ¿no? Otra de las preguntas, ¿hay disponibilidad de las vacunas que quiero prescribir? De repente estamos frente a un niño o a una persona que le toca tal o cual vacuna y no tenemos la seguridad si es que estamos dotados completamente de ellas o de repente no, si es que no tomamos las precauciones de ver y de verificar en todo caso nuestro stock de vacunación. Entonces, esa información yo creo que debe ser compartida no solamente con aquellos que hacemos inmunizaciones, sino con todos los que atienden en un establecimiento de salud, de tal manera que todos puedan tener la información de que las vacunas están disponibles en el establecimiento de salud. Y finalmente, si serán las familias reticentes al tema de la vacunación, eso exactamente no lo sabemos hasta que no podamos informarnos exactamente con ellos si es que aceptan o no la vacunación. Otra de las situaciones que se presentan en este tema son las brechas que existen. Y aquí pues tenemos que se combinan una serie de situaciones entre el conocimiento y la práctica de la propia vacuna y de la vacunación, ¿no? La información y la educación por sí solas no cambian frente a las creencias o el comportamiento que se pueda estar presentando en una determinada comunidad. Esto se conoce como la brecha entre el conocimiento y la práctica que se puede dar en una determinada jurisdicción. En 3 estudios se encontró que un mejor conocimiento no se traduce en una mejor acogida de las vacunas, ni siquiera en la intención de poderse vacunar, ¿no? Va mucho más allá. Se trata de un poco del compromiso y la actitud que pueda tener la propia población y el personal de salud frente a este tema. De igualmente hay recomendaciones que están relacionadas a los profesionales de la salud en relación a la información y a la comunicación. Y aquí pues tenemos que las decisiones de vacunarse se basan en la confianza de la población y de las personas, no solo del profesional de enfermería, sino también de los fabricantes de las vacunas y de las propias autoridades de salud. Miren, si las autoridades máximas de nuestro país están convencidas que a través de la vacunación yo voy a erradicar muchas enfermedades,
y eliminarlas incluso, nosotros vamos a tener, digamos que el apoyo político en relación a este tema, sumado al apoyo económico, ¿no? Porque tendríamos la disponibilidad de poder contar con el presupuesto que sea necesario para poder comprar las vacunas que están en nuestro esquema. Otra de las situaciones en relación a la importancia de la acogida de la vacunación es que si los profesionales de enfermería a menudo subestiman la importancia de las recomendaciones, pero son una fuente fiable de información sobre las vacunas y un factor decisivo en la acogida de las mismas, van a ayudar en este tema. Pero si yo soy un personal de salud que me encuentro en una determinada jurisdicción que corresponde a un centro puesto, centro materno infantil u hospital, y no tengo la información de fuente confiable, probablemente yo no informe exactamente adecuadamente a la población. Voy a tener dificultades y más bien dificulte mi accionar en el tema de la inmunización. Muchos padres indecisos mencionan la tranquilidad y la información sobre las vacunas que son proporcionadas por el personal de enfermería como motivos para cambiar ideas y aceptar la vacunación. Sí es cierto, sí. Si yo, personal de salud, estoy convencida del tema, del trabajo que estoy ejecutando y eso lo transmito a la población, yo voy a crear la confianza y la tranquilidad en ellos para poder aceptar las vacunas y la vacunación que le corresponde a su familiar, al niño, al adulto mayor. Se combinan tres cosas en este tema. Hay que confiar, hay que conversar en relación al tema de la resistencia en el tema de la vacunación, ¿no? La conversación activa impulsa la relación y la comprensión, fomenta la confianza y abre a las personas a nuevas ideas, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho el profesional de enfermería en darle confianza. Debe de poseer el conocimiento científico necesario, debe ser positivo sobre las vacunas y honesto sobre los beneficios y los riesgos de las mismas, y debe ofrecer respuestas satisfactorias a las preguntas que pueda hacer aquel que está solicitando la vacuna. Un ejemplo de ello es que hay que confirmar que sí, que la vacuna es buena, que protege contra las enfermedades, e incluso mencionar que tanto ella como sus hijos o sus familiares han sido vacunados y que no han tenido ningún tipo de dificultad. Hay que tratar a las personas como individuos y escuchar sus preocupaciones. O sea, hay que combinar tres cosas. Hay que confiar, hay que escuchar y hay que conversar exactamente en relación a este tema para poder abordar y que se disminuyan esas brechas de rechazo que todavía existen, ¿no? Hay que también, la comunicación es una conversación bilateral. Las conversaciones con sus pacientes deben ser participativas. Hay que considerar las actitudes y las creencias del propio paciente, ¿no? o de aquel que está acudiendo por la vacunación. No hay que rechazar las creencias que él tiene porque probablemente esas las traigan de mucho tiempo y que vienen de familia en familia, ¿no? O de generación en generación. Hay que respetar incluso las creencias que ellos tienen, pero sí hay que tratar de modificar aquellas creencias negativas que ellos puedan tener en relación a la vacunación. Ser simples, hay que utilizar un lenguaje sencillo, hay que evitar las jergas científicas, hay que ubicarnos en el contexto, en el entendido de que el familiar, la mamá, el papá pueda aceptar y la información que nosotros estamos brindando, ¿no? Hay que contener mensajes eficaces que se entiendan, hay que estos sean útiles, que se adapten al contexto de la conversación, ¿no? Porque como normalmente nosotros decimos, debemos de ubicarnos en todos los contextos que nos encontremos, ¿no? Independientemente si es que estamos con una población que es instruida, que sea menormente instruida, pero que finalmente hay que aterrizar en el tema del lenguaje propio que debemos de utilizar con ellos mismos, ¿no? Hay que estar basados en la verdad, hay que fomentar la confianza a través de la honestidad y la igualdad que nosotros propiciamos en nuestra propia comunidad. Pero ¿cómo mejoramos la comunicación e información? A través del diálogo. Si se tiene una actitud dispuesta para escuchar, se pueden obtener datos sobre la preocupación en determinadas circunstancias de la resistencia. La comunicación debe darse en ambas direcciones, ¿no? Hay que saber escuchar y hablar. No solamente hay que propiciar en nosotros hablar, sino hay que también
verificar que nos escuchen y que en el entendido que al escucharnos sea una información veraz y precisa, ¿no? Hay que organizarnos y hay que organizar los espacios de diálogo con personas influyentes que pertenezcan a grupos con reticencia, ¿no? Aquí un poco que nos va a marcar en este tema es propiciar los diálogos con personas o con profesionales que tengan, digamos, muy buena reputación en la región, ¿no? Porque es más creíble lo que ellos puedan decirle a la comunidad, lo que puedan decir otras personas, ¿no? Hay que realizar el monitoreo activo de los medios de comunicación, especialmente de los sitios de blog, de WhatsApp, de Facebook, de tal manera que podamos ir monitoreando cuál es la información que se viene dando a la comunidad. Pueden informarse acerca de los rumores o información errónea que circulan a través de las páginas de internet, que no permitan dar una respuesta inmediata a la población, y esto más bien se vean mermados por la situación que se puedan estar generando. Hay que tener ciertas consideraciones en relación al contenido de los mensajes que nosotros también se puedan dar y que se puedan estar propiciando en nuestra comunidad. Estos deben de ser sencillos, claros, deben de emplearse en el lenguaje apropiado del destinatario, se deben de traducir en fórmulas exitosas provenientes probablemente además de otros lugares con evidencia, ¿no? La información y las intervenciones deben instruir al receptor, o sea, la persona que recepciona la información deben de instruirlo, no deben de crearle falsas expectativas ni dudas en relación a la vacunación. Las evidencias demuestran que la comunicación es más exitosa si se brinda con una indicación asumiendo que el paciente la seguirá y teniendo en consideración la participación del mismo, ¿no? Indagando su postura y su sensación al respecto que tenga de la vacunación o de la vacuna. Se debe resaltar además la importancia de la protección individual y también de la responsabilidad en la protección no solo de sí mismo, sino de todo el grupo o de todo su entorno familiar, ¿no? La decisión de no vacunar implica muchos riesgos, como no estar protegido, es mucho más peligroso que recibir una vacuna, ¿no? Es el mensaje que nosotros debemos de brindar. Se deben presentar los riesgos y beneficios de las vacunas. En realidad se debe hacer un balance de los pros y contras que se tenga en relación a la propia vacuna, ¿no? Y en relación también a la seguridad y a la eficacia de la misma. Es decir, hay que indicar que la vacuna nos protege en porcentaje del 9.9%, que además es segura y que tiene muchos beneficios para la propia población, ¿no? No se debe criticar a quienes dudan de las vacunas, ¿no? Más bien hay que incentivar a aquellos que critican, que más bien sean un ente participativo y un ente de apoyo para el personal de salud, ¿no? Es necesario ser sensibles con las preocupaciones de los padres resistentes, ¿no? Sobre todo hay que darles mensajes y educarlos de tal manera de que cambien la actitud que puedan presentar en relación a este tema, ¿no? Una buena práctica es de contar anécdotas relacionadas con la falta de la vacunación. A veces el conocimiento no es suficiente para cambiar el comportamiento y las historias muchas veces ayudan a fijar un mejor mensaje. Debemos de presentarles fotos de niños con evidencias de sarampión, de varicela, de enfermedades que son prevenibles por la vacuna, de tal manera de que, como normalmente dice la población, la información entra por los ojos o por la vista, ¿no? Y si presentamos los tipos de fotos o de evidencias, hará que cambie las perspectivas que tiene el familiar en relación a la vacunación. Una buena táctica es la de contar anécdotas, como ya habíamos mencionado, y es fundamental además transmitir que la mejor manera de evitar los efectos adversos es erradicar la enfermedad y para ello están las vacunas. Hay recomendaciones para abordar a los padres de familia en relación a las dudas que se tengan de la vacunación. Debemos, como personal de salud, tomarnos el tiempo para escuchar. Hay que mantener el contacto visual con los padres de familia o con la persona que llevan a los niños a vacunar, sobre todo a ellos, porque la resistencia va por ese tema. Ellos deben de darse cuenta que que nosotros entendemos el punto de vista. No debemos de cerrarnos a las propias creencias que ellos traigan. Más bien debemos de revertir con información lo que ellos han venido manejando a lo largo de los años
de repente, históricamente por sus propios familiares, pero hay que ir revirtiendo esa situación. Hay que desarrollar una conducta empática, lo que normalmente nosotros decimos, hay que ponernos en los zapatos de la persona que presenta estas dificultades, ¿no? Hay que mantener el tono amigable de la conversación, porque si usted parece ofendido por las preguntas, se puede cortar el diálogo y existe y ya no va a existir la confianza en relación a la persona con quien yo estoy conversando. Hay que tener conciencia, ver sus anécdotas, hay que llegar a ciertos acuerdos en relación a los beneficios y a los riesgos que probablemente se puedan presentar con la vacunación. Hay que ser sinceros en relación a la información que nosotros estamos brindando y sobre todo que estas tienen que estar ligadas a las evidencias que nosotros tenemos como profesionales de la salud. Hay que respetar la autoridad de los padres, tampoco hay que presionarlos para que ellos acepten la vacunación, porque de generarse esto y de presentarse una dificultad, el mayor problema va a ser para el trabajador de salud. Hay que reducir el estrés en relación a los pinchazos, o sea, la propia aplicación de la vacuna, pero si bien es cierto, nuestro esquema de vacunación, el mayor número de vacunas que están relacionadas a la aplicación están en el menor de un año, ¿no? Y probablemente esto para algunos padres todavía sea muy complicado porque no aceptan la vacunación, no aceptan más de 2 o 3 vacunas que se les puede aplicar a. Hay que realizar un seguimiento de la opinión de los padres y hay que documentarlo en relación incluso a las conversaciones que nosotros podamos tener con cada uno de ellos, ¿no? Y finalmente, aquí hay un cuadrito que resume todo lo que es el reto para los programas de inmunización, ¿no? Y aquí básicamente nos estamos refiriendo a tres fases, digamos, ¿no? La primera que está relacionada a la comunicación, la segunda que está relacionada a indagar y la propia vacunación en la población, en el efecto espejo que nosotros podamos tener en relación a lo que se está dando en la comunidad y a las respuestas seguras y afirmativas que nosotros podamos tener de la propia comunidad. Y se combinan pues varias situaciones, debemos de hablar claramente acerca de los beneficios de la vacunación en relación a los niños, sobre todo, de la seguridad que se tiene de la propia vacunación, ya que nosotros de OPS hay que informar acerca de los beneficios propios de la vacunación y poder descartar toda la información que propicia o que informa a los antivacunas en relación a las dificultades o a los problemas que se puedan tener si es que aplicamos la vacuna. Hay que publicar experiencias exitosas que nosotros tengamos en relación a la vacuna y a la vacunación en nuestro país. Eso es algo que todavía falta evidenciar por el personal de salud, sobre todo por las enfermeras y los enfermeros, y además hay que justificar con artículos científicos toda la evidencia que nosotros tengamos de las vacunas y de la propia vacunación, ¿no? Hay que propiciar que el mayor número de niños estén inmunizados en nuestro país, y aquí sí es una tarea no solamente del profesional de enfermería, sino de todos los profesionales de la salud, ¿no? Y finalmente hay que comprender que las dudas sobre las vacunas que tengan los familiares, los padres de familia, que bien es cierto pueden ser erróneas, la debemos de descartar, ¿no? Y aquí es un trabajo también que se suma a lo que tiene que hacer el personal de salud. Nosotros tenemos una ley de vacunas que nos permite poder comprar las vacunas, tanto las vacunas como los equipos y complementos de cadena de frío, y de esa manera aseguramos el presupuesto para la compra anual de las vacunas, pero sin embargo todavía nos falta trabajar como país temas que estén ligados a una ley que no tanto que obligue al familiar en que se le aplique la vacuna, pero sin embargo que tenga ciertas restricciones en el tema del abordaje que se le pueda dar a la vacunación y a la propia vacuna en el país, ¿no? Y yo termino diciendo que las puertas deben de estar abiertas para toda la población en relación a las vacunas en todos los establecimientos de salud, de tal manera que éstas se ofrezcan sin tener ningún tipo de
de dificultades. En unos años